Hola, hola, buenos días, buenos días. Estamos a las 3:12 de la tarde de 2 de noviembre de 2025. Este programa es el programa 44, semana 44 del año 2025, Bueno, pregonando ideas por la cultura del pueblo, creando poder popular. El compañero Antonio Méndez se va a sumar en unos minutos, pero arrancamos Jorge y mi persona. Por cuestiones técnicas, estamos sobre el tiempo. Recuerden que este programa va transmitido en su horario regular, 5 de la tarde, todos los domingos. Mira, Jorge, arrancamos tú y yo. Hoy vamos a hacer un ujú, programa interesante porque en el tema nacional vamos a centrarnos eh, en el Día del Estudiante, en el significado para el movimiento estudiantil claro, revolucionario, pero también para toda la historia del movimiento estudiantil panameño, que ha sido una pieza clave, un actor fundamental de la construcción del Estado Nacional, de la nacionalidad panameña, el pensamiento crítico, de las formas ideológicas, de la identidad nacional en todo el siglo XX. Nos es imperativo en este espacio, Jorge, como en el espacio anterior, que tuve de invitados, hombre, interesante, una conversa tuve con el compañero filósofo y de paso historiador, trabaja en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Panamá, el compañero Samuel Prado Franco, muy que se bien. está doctorando. Tú sabes, él es un conocedor estudiado, es realmente un especialista en el estudio del movimiento estudiantil panameño, lo tuve de invitado, con Anthony Guevara, que es el actual responsable general del Movimiento Nacional de Juventud de Pensamiento y Acción Transformadora. Además, es CGU de la Facultad de Humanidades y es el secretario general de la Escuela de Historia. Entonces, tuvimos una conversa interesante sobre la historia del movimiento estudiantil y qué sé yo, pero en este espacio nuestro, orgánico, desde nuestras organizaciones también tenemos que no conmemorar, sino realmente dar una reflexión en ese marco del movimiento estudiantil, sus implicaciones y la verdad que lo que representa para nuestro país. Y por eso hoy el programa va a estar en lo nacional, enmarcado en ello. Pero como nosotros ya tenemos aquí, digamos, un método, una metodología implementada y no lo quiero cambiar, vamos a iniciar por el ámbito regional e internacional. Y ahora arrancamos contigo. ¿Dónde estamos hoy frente Bueno, a la saludos guerra? Rebeca, me parece muy bien. Saludos pues a los colegas que hicieron ese programa contigo, Samuel Prado y Anthony Guevara, los dos vinculados históricamente al movimiento estudiantil. Samuel Prado militó en el movimiento estudiantil, ahora es historiador, filósofo, investigador de la Universidad de Panamá, y Anthony Guevara, dirigente estudiantil de pensamiento y acción transformadora, eh, y como dice, pues electo para el CGU de la Facultad de Humanidades. Bueno, a nivel internacional hay varios hechos que es importante destacar. Primeramente, la violación a la tregua, en mi opinión, realmente es un silenciamiento coyuntural de las armas en Medio Oriente, mientras la situación del pueblo palestino sea de opresión y este pueblo esté dispuesto a luchar por sus derechos básicos como seres humanos y como pueblo, eso será así en la misma medida en que también en Israel existirá un gobierno de ultraderecha, ideológicamente fascista, que verá a los palestinos como seres que tienen que dominar por destino manifiesto. Y mientras esa ecuación siga manteniéndose, es decir, mientras en Israel exista un poder opresor y el pueblo palestino esté dispuesto a luchar de manera estoica por sus derechos culturales y políticos como pueblo, cualquier acuerdo de paz realmente será espurio y será pírrico. Y hemos visto cómo Israel nuevamente ha bombardeado la franja de Gaza. Además de que hay que recalcar lo siguiente, este silenciamiento coyuntural de las armas que ha violentado una vez más Israel es el producto de un genocidio, ¿bien? Y de la presión internacional de los movimientos sociales dentro de Israel opuestos a la guerra y que exigían la libertad de los detenidos en Gaza, de los rehenes, los movimientos sociales
en la Europa Occidental y las grandes movilizaciones dentro de las universidades norteamericanas y en América Latina, inclusive en Panamá, en donde también hubo activismo pro-palestino y se mantiene la exigencia del respeto al derecho del pueblo palestino a constituirse en un Estado efectivamente independiente. Eso por un lado. Por otra parte, la reunión que desarrolló el presidente Trump con Xi Jinping de China, una situación en la que eh, Estados Unidos se ha visto obligado a sentarse con el máximo líder de la República Popular China, Xi Jinping, y en alguna medida, bueno, comerse toda esa palabrería imperialista en contra de China. Me parece que este es un triunfo estratégico del pueblo, de la nación milenaria de China, del Estado chino, que bueno, ciertamente no, digamos que no le deja de convenir establecer determinadas pautas con Estados Unidos, es un país importante a nivel, comercial. Sin embargo, todos los analistas coinciden en que esto le conviene fundamentalmente a la China popular. Esto implica entonces que Estados Unidos, bajo la dirección de Trump, pareciera que está intentando reordenar el, la correlación de fuerzas mundial y definir a América y especialmente a América Latina como su zona de influencia inmediata. Así lo interpretamos, no lo interpretamos de otra manera, o también podemos pensar que está intentando usar a una potencia en contra de otra para tratar de dividir a Rusia de China, obviando o ignorando que las pugnas que existían en el pasado no son las mismas que existen hoy. Cuando existía la Unión Soviética, habían enfrentamientos bélicos en la frontera entre China y la Unión Soviética, además de que había una pugna por la hegemonía de la correlación de fuerzas revolucionarias y comunistas a nivel internacional. Ahora, Esa pugna hoy día no existe. Lo cierto es que cualquiera de esas dos estrategias, que inclusive pueden hasta correlacionarse y combinarse entre sí, lo cierto es que Estados Unidos, bajo la dirección de Trump, ha definido arreciar el discurso de dominación contra Panamá y contra América Latina, considerando que los Colombia, movimientos populares y los movimientos de afirmación nacional, patriótico popular, que estallaron en América con el final de la posguerra fría han significado un retroceso de Estados Unidos en su dominación en esta parte ahora, del mundo. pero antes de venir a América Latina, Jorge, sí me gustaría que nos quedásemos un momentito en esos elementos con el cual arrancaste el programa, que es el fenómeno palestino que sigue gravitando en la geopolítica global y más allá del proyecto genocida del sionismo estadounidense en ese territorio y la reacción mundial, como bien tú lo planteas, que al final lo forzó a ese mamotreto de acuerdo que tú, como muy bien tú lo has dicho, ya lo rompieron, como todos los acuerdos que ellos acostumbran a firmar, lo rompieron, pero ese fue un acuerdo que sencillamente estuvo motivado y forzado, Jorge, como lo hemos venido diciendo varias semanas en este programa, por la presión global de los movimientos Correcto. sociales en el mundo entero. Entonces, frente a ese escenario de ese aliado, porque digan o no, el único auténtico aliado que tienen los Estados Unidos hoy es Israel. Bueno, efectivamente, como te señalaba, la presión de los movimientos sociales en América Latina, en Estados Unidos, en la Europa Occidental, recordemos esa Uh, famosa carrera ciclística en Madrid que fue objeto de una protesta por parte de la población de la capital española, bajo el discurso de solidaridad con el pueblo palestino y rechazo a la influencia de Israel y sus intentos de lavar imagen mientras masacraban al pueblo palestino. Entonces, definitivamente, y las contradicciones dentro de la propia
sociedad de Israel, entre sectores que llamaban a una Sí, política de bien. negociación para poder garantizar el regreso de los rehenes que se encontraban en la franja de Gaza. Por eso es que hemos considerado que realmente esta es una negociación de carácter coyuntural. O sea, mientras Israel mantenga su política de apartheid, de No, de exterminio, de desconocimiento de los exterminio. más, desconocimiento de los más básicos derechos del Así es. pueblo palestino, como seres humanos para empezar, sus derechos humanos, civiles y políticos, y como pueblo, su derecho a la autodeterminación y a la cultura. Todos esos derechos son completamente socavados e ignorados por el Estado de Israel y eso crea definitivamente las condiciones permanentes para que el pueblo palestino se alce, se insurreccione y se rebele en contra de esta situación. Y eso ha provocado también, bajo la presión de los movimientos sociales y la magnitud de los crímenes del Estado de Israel, que haya crecido la lista de estados que a nivel internacional reconoce a Palestina como un estado independiente. Ahí Correcto, tenemos que lamentar la correcto. posición del gobierno del señor José Mulino, Mm. que no se ha sumado a esta ola mundial de rechazo e indignación producto del genocidio y se mantiene en esa Pero es que ahí pesa el situación. sionismo nacional, ¿eh? Por supuesto, se mantiene en esa situación que ya está desfasada históricamente y que en algún momento efectivamente tendrá que ser revertida, ¿no? Entonces, en efecto, lo que tú dices es cierto. Las movilizaciones sociales en en el continente europeo, en Estados Unidos y en América Latina jugaron un papel fundamental en el aislamiento de Israel y ya el rechazo al genocidio estaba provocando condiciones prácticamente prerevolucionarias Sí, en varias señor. ciudades Sí, y señor. países de la Europa occidental. Y bajo el efecto de esa situación es que entonces se ha generado este impasse, pero que repetimos y en eso Pero que ya, coincidimos con algunos especialistas en la materia, ya se tarde o rompió. temprano sonarán los sables porque el pueblo palestino no se dejará pisotear, el pueblo de Gaza no se dejará expulsar, las organizaciones de la resistencia no se van a desarticular y todo indica que la jefatura política de Israel bipartidista no renuncia a fundamentar la acumulación del Estado de Israel a costa de los derechos del pueblo palestino. Mientras eso se mantenga, el pueblo palestino seguirá luchando por sus derechos. Claro. Y desde este espacio, la verdad que lo reiteramos, Jorge, nuestra solidaridad absoluta con el pueblo de Palestina, viva Palestina libre. Y mira, Así es. en esto, en el marco internacional, tú señalabas algo importante. Escucho. Se reunió Xi Jinping con Donald Trump en una movida de Estados Unidos por intentar de alguna manera retener eh, esa caída que ya es imparable, como dicen algunos expertos en economía y en geopolítica. Esa caída libre que llevan los Estados Unidos simplemente está obligando a el señor Donald Trump a tragarse su bravuconería, como muy bien adviertes tú, muy bien señalaste tú, Jorge, y a retroceder en varias de sus políticas arancelarias que había venido implementando no solamente a China, sino a todos los países en todas las regiones del mundo. No le funcionó el avance no solamente del yuan como moneda importante frente al dólar y de toda la economía que está detrás del yuan, de ese nuevo sistema que le hace ya hoy una competencia importante, dicen los analistas, en el comercio internacional al sistema SWIFT, que era controlado por el dólar y por los Estados Unidos, hoy tiene consecuencias durísimas. Tenemos que decirlo así, como lo dicen economistas y analistas políticos de ciencias políticas, etcétera. La situación de la economía estadounidense hoy es tan, pero tan compleja que Donald Trump tiene que salir de la Casa Blanca a donde sea que le digan que vaya a reunirse con quien sea que tenga que Correcto. reunirse. Y en ese sentido,
esa política exterior de los Estados Unidos de, espera, tranquilo que voy bajando mi bravuconería y además ya no propongo cosas sin sentido o no propongo imaginario, sino que voy con la concreta, propongo préstamos blandos y tal, ¿no? Ujú, Digamos que a centavo, en función de que dicen ellos en su análisis, de que bueno, como el dólar ahorita está al mínimo de intereses, la verdad que pueden hacer préstamos muy blandos a los aliados y tal. Y por allí está yendo ahora la mecánica de Tron a vender sus dólares que no valen nada, pero todavía están en el mercado, como tienen la máquina que lo produce, entonces siguen produciendo dólares. Y en ese sentido, creo que por allí irán las nuevas movidas, porque también tenemos que decirlo, Jorge, hombre, con cautela y con mucha preocupación esa reunión que acaba de tener Trump por allá por el Asia con el presidente de Brasil, en donde, como acabo de decir, ya no está Donald Trump eh, ¿cómo te digo? Proponiendo en sus acuerdos cuestiones que no van a cumplir, sino que ahora están literalmente regalando dólares y eso es otra mecánica que habría que ver no solamente la economía, cuánto puede afectar esto, sino que aliados importantes, por ejemplo, en nuestra región como Brasil, en qué medida eso podría perjudicar las alianzas estratégicas que tenemos en nuestra región. A mí, la verdad que me enciende las alarmas esos acuerdos que acaban de firmar Donald Trump con el presidente Lula de Brasil, por ejemplo, por allá por Asia. sí. Mira, eh, aquí es importante tener una, una interpretación de la historia y de la realidad geopolítica que nos permita actuar de manera consona a una visión progresista y revolucionaria del mundo. Eso no renunciamos a la visión revolucionaria de la sociedad y de la historia y del mundo contemporáneo, y que por otra parte, en relación a lo anterior, permita identificar como el elemento fundamental de nuestra agenda el desarrollo de los pueblos. ¿Sí? El desarrollo de los pueblos en condiciones de progreso, bienestar y justicia social. Partiendo entonces de esa visión universal y de esa visión particular, es importante definir que con independencia o con autonomía, no es que no nos interese, sin duda alguna que nos afecta, pero creo que hay que señalar que la soberanía de los pueblos de América Latina, en donde la de cada uno está vinculada al otro, porque somos países pequeños que necesitamos la unidad para poder fortalecer nuestros procesos nacionales y para poder eh, oponer el ideal bolivariano a las aspiraciones monroístas de Washington, es fundamental, en consecuencia, y como primer paso, la unidad de nuestro pueblo desde una perspectiva patriótica y popular, y la unidad continental de los pueblos, no solamente latinoamericanos, sino también hacer lazo común con los movimientos sociales de Estados Unidos y Canadá, que han estado movilizándose, especialmente en Estados Unidos durante estas últimas semanas o fines de semana, rechazando las políticas de Donald Trump en distintos temas. Su política reaccionaria en materia de derechos de minorías, sus políticas racistas, sus políticas antimigrantes, sus políticas pro-israelíes en contra del pueblo palestino. Ahora se suma este belicismo que amenaza con traer la guerra al Caribe, al Mediterráneo, digo, lo que ellos consideran su Mediterráneo, el Mare Nostrum, el Caribe y América del Sur. Entonces es importante que nos enfoquemos primeramente en ese orden de intereses.
la unidad de los patriotas panameños y relanzar la unidad de nuestro pueblo con los pueblos de América Latina desde una perspectiva antiimperialista, antiimperialista y completamente progresista. Esa es la principal garantía, Rebeca. A cualquier maniobra, a cualquier tejemeneje, a cualquier comunión táctica o estratégica que hagan cualquiera potencias mundiales en su intento de controlar el planeta o imponerle su voluntad a otros Mira, y pueblos. Ahora bien, en ese sentido, Jorge, es importante hacer una acotación. A pesar de eh, quizás una poca claridad que tengan algunos países y de posturas contrarias a esto que tú planteas, como el caso de Trinidad y Tobago, lo cierto es que la mayoría de los países, yo diría que con presiones internas de los distintos sectores y organizaciones sociales, me atrevo a decir yo que por ahí puede estar un poco impulsada la postura como para que se haya abortado esa convocatoria que, a la que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo no voy a asistir si no va a Nicaragua, Cuba y Venezuela, correcto. y a la que se sumó Colombia y luego, al final de cuentas, el resto de los países si no había tácitamente, o sea, si no lo dijeron abiertamente, tácitamente, también se plegaron a esa postura y no hubo tal reunión porque nadie se convirtió en convocante de la misma. No sé si trato de explicarme. Entonces, ello ¿Cómo habla de no? una postura, ¿Cómo coherente. no? Por supuesto. Por eso digo que un paso importante, siendo América Latina vanguardia de los procesos sociales de lucha de clase y de la acción antiimperialista a nivel mundial, que consolidemos en nuestro país y en esta parte del mundo una unidad de los pueblos fundamentada en el antiimperialismo y la coordinación solidaria entre las naciones en función al intercambio justo entre los pueblos y en función a la construcción de modelos económicos que busquen el progreso, el bienestar de las naciones, pero en apego a los ideales de justicia social. Entonces, desde esa autonomista, independentista y soberanista, nosotros efectivamente entonces reconocemos el derecho de todos los pueblos del mundo a desarrollar la autodeterminación nacional y a respetar los procesos soberanos que viven las naciones, que viven los pueblos. De ese punto de vista, definitivamente compartimos en Claro. oposición al unilateralismo esa visión multilateral que hemos señalado anteriormente, tenemos que llenarla con el ideario progresista y revolucionario. Así Por lo es. pronto, definitivamente que, bueno, reconocemos el derecho formal y el derecho de los pueblos y de los estados a desarrollar con plena libertad sus relaciones. Y de ese punto de vista, Rebeca, reconocemos el derecho del Estado y del pueblo chino a desarrollarse y a crecer sin sanciones y sin la presión de Occidente y especialmente de Estados Unidos. Y sin guerra. Reconocemos, por ejemplo, el derecho del pueblo ruso a no verse hostigado y asediado por la OTAN, tomando en cuenta cuál ha sido la historia reciente de relaciones hostiles entre las potencias Europa Occidental, Gran Bretaña, Alemania, la OTAN, Estados Unidos, en contra de los pueblos del Este, que históricamente han visto como una reserva estratégica a explotar para tratar de garantizar una gran plusvalía de carácter planetario a costa del pueblo soviético con anterioridad y actualmente el pueblo ruso, que se puede decir pues que es el principal heredero geopolítico del poder que en algún momento ostentó la Unión La Unión Soviética, claro que sí. Soviética.
Entonces, en ese sentido, Sí, Rebeca, es la movilización de nuestros pueblos. Es importante, sin duda alguna, las contradicciones a nivel de los países poderosos entre bloques. Eso es parte de la coyuntura y es perfectamente legítimo explotarlo y recibir el apoyo de potencias que ven con rechazo y con crítica el expansionismo de Estados Unidos de Norteamérica y sus intentos de imponer su voluntad en el siglo XXI frente al evidente declive que ellos tienen. Pero sí. lo medular es la unidad de los pueblos. Y Y eso es quiero, lo que y eso es lo que ha asustado ahora mismo digámoslo así, a Estados Unidos. Y lo tienen esa ambigüedad de si atacan o no atacan, un día dicen una vaina, otro dicen otra. El pueblo venezolano se ha movilizado desde hace semanas en defensa de su independencia y de su soberanía nacional. Desde hace semanas se han venido sí, efectivamente organizando en milicias, preparándose para la defensa activa del territorio nacional ante la posibilidad de una agresión norteamericana, cumpliendo con lo que hombre, establece la Carta como de las tiene que Naciones ser, Unidas claro. y con lo que establece la Constitución Política. Además de lo cual, las Fuerzas Armadas Bolivarianas, en cumplimiento de su rol como ejército oficial de la nación, ha venido también preparándose ante la eventualidad de una agresión. Los Es su norteamericanos derecho, podrán, es su derecho, es su derecho. efectivamente. A los norteamericanos no les asiste el derecho. La ley no está de su lado para pretender imponer su justicia a Sí. miles de millas náuticas en sus aguas jurisdiccionales. Ya las Naciones Unidas acaba de señalar hace unas horas que las acciones que están cometiendo en el Caribe y ahora también frente a costas de México son delitos de lesa De humanidad. lesa humanidad, Es así es. decir, son acciones del ejército norteamericano, de la naval norteamericano, contra civiles, a los cuales se le niega la presunción de inocencia como principio jurídico universal, no se practican pruebas, Son no civiles hay de cateo, otros estados, imagínate. correcto, no hay cateos, no hay, no se sabe ni el nombre de los que van ahí. Están los pescadores de los países ribereños completamente asustados y ya la lista de muertos asciende a más de 60. Sí, 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 no es cualquier ¿Quiénes serán cosa, los ¿eh? responsables de estas acciones? Así es. Ante la Corte Internacional de Justicia de Estados Unidos de Norteamérica y ante el Tribunal Penal Internacional, Sí. Donald Trump y todos aquellos individuos que dentro del establecimiento norteamericano y dentro del Comando Sur sean responsables de estas acciones criminales que constituyen auténticas ejecuciones de carácter extra judicial, Rebeca. Extrajudiciales y extraterritoriales, etcétera. Mira, la verdad es que antes de continuar, porque ya entró el compañero Euclid Antonio Méndez, que hoy está de cumpleaños, pero espérate un momento, Toño, para felicitarte. Lo cierto es que, sin duda alguna, con esto que venimos aquí atinadamente planteando, Jorge, la figura, el papel, el rol de Claudia Sheinbaum y de Gustavo Petro ha sido fundamental para esto de la unidad latinoamericana en la defensa frente a la agresión de los Estados Unidos, el imperialismo. En el caso, no, claro, pareciera que directamente a Venezuela, pero ojo, ellos están allí apuntando a otros territorios de nuestra América No, no, por Latina. supuesto, Y eso es, eso exige de todos los países, de todos, absolutamente todos, sin exclusión, una unidad por latinoamericana. supuesto, por supuesto. Mira, están amenazando ya Colombia. Hay colombianos muertos por estos bombardeos completamente criminales. O sea, Estados Unidos, si le quedaba algo, ha perdido No, ya lo completa mínimo. legitimidad en la narrativa pseudo Qué democrática bárbaro. como país supuestamente vanguardia del orden jurídico internacional Ya están en el ridículo. de la segunda posguerra fría, y estas acciones que son auténticos asesinatos y crímenes de lesa humanidad, ninguna mente sensata a nivel internacional con acceso a influencia política o a opinión pública realmente lo puede justificar porque estaría incurriendo en apología del delito. Son acciones de terrorismo de Estado imperial.
Una cosa increíble, buques Son de acciones de guerra terrorismo, atacando unas embarcaciones de unos pescadores, pero esas artesanales. son acciones de terrorismo de Estado, Sí, Rebeca. total. A las Y cosas hay que llamarla por su nombre. necesitamos tener una garantía que sea genuinamente latinoamericana para garantizar el respeto a nuestros intereses y a nuestros derechos. Frente a cualquiera de las maniobras que hace Estados Unidos tratando de salvaguardar al Caribe y a la América Latina como su espacio de dominación inmediata. Sin embargo, mira, y con esto, bueno, cedo la palabra, Sí, frente sí. a lo que señalábamos hace unos minutos en relación a estas reuniones que viene llevando a cabo Donald Trump, primero con Putin y luego con Xi Jinping, está Ujú. explorando a ver si puede notar y explotar contradicciones entre estas dos potencias importantes Pero, del planeta y tratando de hacerlas eh, caer en una especie de división geopolítica de zonas de influencia, ¿no? Si ujú. vemos inclusive Donald Trump muy poco ha hablado de Taiwán recientemente, ¿no? En la medida en que arrecia su ofensiva belicista en América Latina y ya vemos las presiones interesadas y convenientes por otro lado que también ejerce contra el gobierno de Ucrania en función de que ceda terrenos en favor de Rusia. A pesar de esas maniobras, yo me atrevería a decir lo siguiente, hay una acumulación histórica en esos pueblos. De la experiencia anterior, definitivamente, esos dos países, esas dos potencias, tienen que haber aprendido que Estados Unidos en los 90 se pudo erigir como la potencia vencedora de la Guerra Fría, producto de que supo explotar las contradicciones entre China y Moscú. Eso está muy presente en el análisis histórico y definitivamente que están obligados a desarrollar conversaciones políticas con el señor Trump Pero en estos y tiempos ya no pueden llegar, replicar aquel, sí, no se puede probablemente llegar a replicar. acuerdos, pero que ahora se revierta y se rompa el esquema de coordinación multilateral es sumamente difícil. Así es, así Es es. sumamente difícil y el siglo XXI definitivamente será el siglo de la debacle del imperio norteamericano y el surgimiento de un nuevo orden mundial fundamentado en la cooperación entre los estados y el respeto a la autodeterminación y la independencia de las naciones, que solamente será perfectible también a través de la existencia de políticas de socialización que comprendan que los recursos del planeta, para preservarnos inclusive frente al cambio climático, hay que planificarlos pensando de manera colectiva, pensando en clave colectiva y no en clave individualista. Y ese es el principal aporte que todavía demuestra la vigencia que tienen las ideas socialistas desde el punto de vista de la historia, Rebeca. Claro que sí. Saludos, Toño. Toño, Felicidades en tu bienvenido, Toño. cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ahí está de cumpleaños el compañero Antonio Méndez y su gemelo, su mello Tomás Méndez. Así que felicitaciones. Ah, como Toño, no, por llega supuesto a la también. edad dorada, 62 años. Vaya, vaya. No te escuchamos, no se te escucha. Hola, hola. Oye, pero Jorge, en este análisis que venimos haciendo que las realidades Ajá. son cambiantes, estamos en otra realidad. Lo cierto es que a los Estados Unidos se le está complicando también su estrategia de recuperación de su patio trasero, porque estructuras que fueron de alguna manera aliadas de la política exterior de Estados Unidos, como el Grupo de Puebla, el Grupo de Lima y todos esos grupos que por aquí y por allá existían, no tienen cero credibilidad hoy. Entonces, eso es un elemento que de seguro le está jugando en contra a esa No, sin duda política. alguna. Y yo pienso que el eje del ALBA es el eje más duro en contra del hegemonismo norteamericano, el eje Cuba, Venezuela, Nicaragua, sin duda alguna. Los movimientos sociales que han logrado llegar al poder político en otros estados
en situación de pugna con las derechas locales. Hablamos del gobierno de Xiomara en Honduras, el gobierno de Lula Bueno, en Brasil, el gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha venido a cumplir un papel importante en los contrapesos a Estados Unidos y a las políticas estatales de las derechas en el poder a nivel de la América Latina, pero la principal potencia que está detrás de todo este proceso es la movilización popular. La movilización popular con niveles de formación y organización, traspolando al campo de la política la lucha social en función a los intereses de nuestros sin duda pueblos. alguna. Es ese fermento popular, son esos grandes movimientos sociales del siglo XX, continuados en el siglo XXI, con sus Una nuevas maduración características, absoluta, así es. con sus nuevos liderazgos, con sus nuevas perspectivas de lucha social y política. Ese es el verdadero sustrato, es el verdadero trasfondo de toda esa acumulación continental opuesta a los intereses hegemonistas de Estados Unidos. Y ahí donde hay un gobierno progresista, lo es en la medida en que existe un movimiento popular sumamente fuerte, toda vez que los gobiernos de izquierda y los gobiernos progresistas son el fruto de la movilización popular. Tal cual. No puede haber un gobierno progresista que no sea el fruto de las contradicciones de la lucha de clases y el avance de los movimientos sociales en la defensa de sus intereses, Rebeca. Así es. No, me adhiero a esto que acaba de plantear. Toño, bienvenido. ¿Será que ahora te podemos escuchar? No sé, tiene algún problema, Toño, pero bueno, también, Jorge, ahora que vamos al plano nacional, estamos iniciando el mes de la patria, que denominamos acá el mes de noviembre. Y es un mes para reflexionar sobre los avances de los movimientos sociales, de la actividad intelectual, de la construcción del pensamiento y formas ideológicas de nuestro país. Y ello también nos llama, nos invita a reflexionar sobre las tareas que tenemos pendientes, Jorge, frente a la soberanía nacional, justo en este nuevo embate del neocolonialismo imperialista de los Estados Unidos a nuestra región latinoamericana. Y parto por aquí, por hacer el cuestionamiento para los tres. Mañana es 3 de noviembre, tenemos un gobierno que no responde, que no está alineado con los intereses nacionales y eso, además de una preocupación, lo tenemos que tener claro no solo para nuestros análisis, sino para nuestro accionar colectivo. Y en ese sentido, este mes de noviembre podría realmente, lo que tú vienes señalando hace varios programas atrás, yo no sé si desde el uno, o sea, hace 44 programas, Jorge, y hoy te veo con la camisa, con la camisa Remember, el movimiento de la constituyente originaria. Es un esfuerzo, un ejercicio interesante que tuvimos y que bueno, por distintas circunstancias se diluyó, pero ello no implica que las circunstancias de hoy o de mañana, no sé, cuando sea, nos permitan y nos indique la necesidad de reencontrarnos nuevamente así en un espacio con esas características. Tú disculpa que te lo diga, pero yo lo digo sin ambaje, con esas características de amplitud con la que fue convocado ese esfuerzo allá en el José Dolores Moscote, el auditorio José Dolores Moscote, y que parecía que podría caminar. Bueno, no caminó, pero la próxima vez tendrá que hacer, adivina qué, Jorge, más amplio que aquella vez. Y No, ese es el reto que definitivamente tenemos. que es una cuestión latente desde el punto de vista histórico. En algún momento esa constitución tiene que ser definitivamente cambiada, pero desde una perspectiva progresiva. No podemos permitir cambios que sean con perspectivas reaccionarias, individualistas, neoliberales, que busquen eliminar de la Constitución las garantías de defensa de la soberanía nacional, la necesidad de llevar a referéndum todo tema vinculado al canal y su protección, o que permita la privatización de los servicios básicos que en materia de educación, salud
y otros brinda el Estado panameño. Tiene que ser una constitución inclusiva, Claro. la nueva constitución. Una constitución que, por ejemplo, reconozca el derecho de los pueblos originarios, su idioma, su cultura. Una constitución que reconozca efectivamente los derechos de la mujer. Una constitución que Que plantee refuerce la los derechos de los necesidad trabajadores, por ejemplo. correctamente, el derecho de sindicalización de los trabajadores del Estado. Tiene que ser una, Oye, una consigna paréntesis, Jorge, porque constitucional, después se nos olvida nuestra solidaridad para los compañeros y las compañeras del sindicato de la cervecería que hoy están siendo violentados por en su supuesto. derecho increíble. Este país no sé para dónde vamos. Por supuesto, bueno, es producto de la represión intensa que desarrolló el gobierno, que representa el espíritu de los intereses de los sectores poderosos de la patronal en este país y que sienten que están a sus anchas y poco a poco van de la mano de la represión implementando también Así es. políticas de represión sectorial a nivel nacional, intentando también distraer al pueblo a través de eventos, programas en redes sociales, etcétera, buscando un poco lo de pan y circo. Mientras tanto, desarticulan a los sectores más conscientes de la vanguardia de la sociedad civil. En ese sentido, es importante el reagrupamiento de todas las luchas en un enfoque estratégico, estructural de la soberanía nacional que aborde el tema de la defensa de la independencia política del Estado y la defensa de los derechos sociales, especialmente de los trabajadores de la industria, el comercio y los trabajadores de la educación, que también están siendo objeto de la represión y la persecución estatal. Hay 300 educadores suspendidos que no han cobrado desde el inicio de la huelga hasta el Sí. día de hoy. Está el caso de la profesora Dalis Morales, que además de su situación de salud, ha sido suspendida de su trabajo, no puede cobrar salario y se le ha abierto una investigación de carácter penal, lo cual consideramos que es completamente abusivo y define a este gobierno como un gobierno completamente autoritario que pretende cambiar la constitución en estas condiciones de una paz de cementerio. Sí. Entonces, por esa razón es importante el reagrupamiento de las fuerzas populares y patrióticas en un nuevo Congreso de la Soberanía desde una perspectiva de la soberanía integral. La soberanía en cuanto a la defensa de la personalidad jurídica del Estado en materia exterior, es decir, la defensa de nuestra independencia y autodeterminación contra poderes extranjeros y la presencia del Comando Sur. La soberanía entendida como el derecho que tiene el pueblo a que los destinos de la sociedad respondan a las mayorías y no a minorías plutocráticas o burocráticas. En ese sentido, está el derecho a la salud, está el derecho a la educación, está el derecho a la vivienda, políticas que efectivamente generen condiciones de trabajo, de empleo en la sociedad panameña, y esto no se está cumpliendo. Entonces son cuestiones que estratégicamente tendremos que abordar en una nueva constitución que efectivamente responda a condiciones propicias para un debate exitoso para la sociedad civil, pero por lo pronto es importante reagrupar a las fuerzas patrióticas y populares que dieron batalla durante 6 meses en el año y que solamente pudieron ser replegadas a partir de la más intensa represión que se ha practicado en este país desde la década del 80. Y eso no me voy a cansar de decirlo. Sí, sí, sí. Esto que estamos viendo no es la Terrible. paz de un pueblo que ve satisfechos sus derechos, es una paz de cementerio. Asesinaron indígenas, fueron suspendidas las garantías constitucionales durante 10 días en Bocas del Toro. Hubo 20 días y 20 noches de represión Y en ahora esa quieren provincia. matar de hambre. Reprimieron a los pueblos originarios en Arimae, reprimieron a los educadores, amenazaron con invasión a la Universidad eh, de Panamá, implementaron una política de terror y de espionaje Terror. policíaco contra los movimientos populares. Es una completa dictadura. Y Total. bueno, solo en esas condiciones el gobierno logró sacar a la gente de las calles. Sin embargo, sabemos que eso es temporal. Hay otros temas que concitarán en su momento la movilización popular.
el tema de la mina, el tema de Río Indio, intentan, y ahí se equivocarán, pienso yo, desmovilizar al pueblo atacando a determinadas organizaciones, pensando que todo el pueblo panameño nada más son esas organizaciones. Ahí están equivocados, Exacto. ahí están equivocados. Sin embargo, es importante rescatar el carácter de columna central que juega la sociedad civil organizada porque permite reaccionar al pueblo con más fuerza y con más decisión en un momento dado. Entonces, en ese sentido, reiteramos la propuesta que hemos venido planteando, que hay que darle forma en algún momento de un tercer Congreso de la Soberanía panameña que se pueda realizar en la Universidad de Panamá de cara al bicentenario del Congreso Anfictiónico eh, a celebrarse en Panamá en el 2026 En junio, julio, sí. y en donde este gobierno me imagino que invitará a los sectores pro invasores de América del Sur. Bueno, ahí tenemos que demostrar que una cosa No. son los gobernantes de turno, la Tendremos que hacer burocracia nuestro política en propio el poder, congreso. y que Bueno, otra cosa es el en el pueblo. caso de la universidad, varias instancias vamos a estar En el organizando caso de la esta universidad y en conmemoración. el caso también de los movimientos sociales, una perspectiva completamente bolivariana, contemporánea, progresista, antiimperialista, que denuncie vehementemente los planes de invasión, las acciones de El otro agresión, los congreso. delitos de lesa Ajá. humanidad que se están llevando a cabo en el Caribe y que puedan venir invitados internacionales de diferentes países de América Latina y que no sean objeto de la persecución y la represión cultural ideológica, ¿no? Por parte de los sectores de la ultraderecha No. en el poder. Saludos, Toño. Saludos. Oye, ¿me escucha ahora sí? ¿Me Ahora escucha? sí, feliz cumpleaños, Oye, Toño. gracias, gracias. Bueno, nosotros tenemos que hacer el otro congreso porque ellos están planeando el congreso de Lago Latinoamericano, ¿no? El Lago Latinoamericano. Veo mucha preocupación que a pesar de todo lo que viene pasando, a pesar de que se consolida la presencia, el auto otorgamiento de poderes extraterritoriales en los Estados Unidos, y ahora ya dijo Jorge que había tenido, está por fin teniendo sus repercusiones en las instancias de Naciones Unidas, este movimiento de los Estados Unidos en la región. Veo que el presidente de Panamá todavía no despierta de su sueño de opio, manifestando su halago porque el presidente de los Estados Unidos felicitó la independencia de Panamá cuando él, me parece una ironía, ¿no? Cuando él quien se la roba, ¿no? Porque Claro, lo que celebramos el 3 de noviembre es el intento de arribar a nuestra independencia. Y dirá él, vaya, si Trump lo celebra es porque sabe lo que vino a continuación, ¿no? La apropiación de la soberanía del país con la cláusula esa del tratado del 18 de noviembre. Entonces, vaya, pues no me extraña. Mira, yo creo que esa felicitación de Trump, que de vez en cuando como que maneja deficientemente la historia, pero sí consigue momentos de la historia para ejercer el cinismo, ¿no? Y entonces felicita a Panamá por su independencia, no sé si porque él sabe lo que ellos hicieron con la independencia de Panamá y por lo que están haciendo ahora, ¿no? Entonces sale Molino a dar la gracia porque lo felicitaron. Bueno, ese es un detalle, ¿no? Es un detalle, pero sí preocupa definitivamente, volviendo al tema de la soberanía, aquí es donde me voy un poquito más allá de lo dicho, porque simplemente como Estado tú no estableces una queja también a nivel interna en las instancias internacionales que ello amerita. Porque vaya, ¿cómo es que dicen? El que calla otorga. Y pareciera todo aquel país que no ha salido a cuestionar abiertamente los derechos extraterritoriales que Estados Unidos se está autoapropiando. Es porque está de acuerdo, es porque le está agarrando la pata. Entonces, después que no sé qué, cuando desde esa agua, de esos posicionamientos, vienen a contra ti, ¿no? Entonces yo siento, y esa es la instancia, si de verdad es un Estado soberano, como todos los Estados soberanos del mundo, tiene que defender los territorios que son las áreas internacionales, aguas, cielo, etcétera, y no apoyarlo con el silencio otorgante. Entonces ahí combino, claro, esta combinación un poco, voy a hacerme el ingenuo, ¿no? Como si no estuvieran ellos contentos de que fuera así, porque vaya, Molino, cuando Trump dice algo sobre el tráfico de droga, vaya, Molino sale a decir, nosotros estamos ahí, nosotros estamos
acciones norteamericanas contra el tráfico de drogas, como si no fueran las acciones norteamericanas contra la soberanía de todos los países adyacentes al mar que ellos están ocupando, al océano, al área marítima que ellos están ocupando impropiamente. Entonces es una ingenuidad que alguien se tome tu espacio contiguo y tú lo aceptes. Vaya, es como si enfrente de tu casa alguien define poner un negocio o define vivir en los pasillos frente a tu casa y tú, bueno, no es mi terreno, pero tampoco puedo permitir que te ponga ahí porque no es el terreno. Y con la barbaridad que ha cometido, yo pienso que la Cancillería panameña debería hacer algo más, como lo debería hacer la comunidad internacional. Entonces no quería dejar de decir eso porque esto realmente es importante. También creo que es importante que a medida que ha ido avanzando el año vayamos ya preparando un resumen de fin de año en que podamos dar cuenta de la escalada de los Estados Unidos, de la respuesta de los países, de otros países del resto del mundo en el escenario de sus contradicciones y de todo lo que se ha ido generando en todos los países, dicho sea de paso de una manera autocrítica, porque siento que el golpe al movimiento social ha sido también un golpe contra la movilización del nacionalismo. Parece que aquí, como siempre, el movimiento social está articulado al movimiento nacional, lo que explica por aquel viejo ensayo que hicieron los miembros del Partido del Pueblo, ¿cómo es que es? Nación contra la oligarquía, nación imperialismo, oligarquía, sectores populares, algo así, pero es evidente que el golpe a los sectores populares ha afectado temporalmente, uso la palabra y explico, como decía González antes, temporalmente al movimiento nacionalista, pero como siempre ha sido en la historia, tenemos nuestro flujo y nuestras alzas y yo creo que dentro de poco pues podrán contar con nuestra presencia nuevamente en la calle para y sobre todo como sigan con su mezcla, ¿no? El gobierno impopular, pro-mina, pro-norteamericano, vaya, ellos todos los días preparan el batido, el batido venenoso que ellos mismos se van a tomar, ¿no? Y bueno, ya no veremos nuevamente, ¿no? Eso es así. Yo creo que es importante resaltar en este momento que es momento de organizar cosas concretas como la que decía González, un Congreso de la Soberanía que además junta y absorba, ¿no? Como premisa el bolivarianismo, ¿no? Los planteamientos de Bolívar de independencia hispanoamericana, no panamericana, ¿no? Y que dentro de ese Congreso, que es un Congreso por la soberanía nacional, venga también el tema del centenario Claro, el bicentenario del Congreso de 1826, porque no podemos estar haciendo distintos eventos, lo que hay que hacer es buscar una buena forma de cuadrarlos a todos y de darle escenario al resto del movimiento popular, ¿no? Así como tenemos que preparar un escenario distinto al del de Davos que se va a hacer aquí, hay que preparar un escenario popular para Panamá y popular regional, donde rescatamos exactamente. el Congreso anfictiónico Así bolivariano. es, así es. Creo que Creo esa que es una es una tarea, tarea que nos tenemos que dar. Y ¿va? bueno, vamos a tener que abrir un espacio aparte del programa. Vienen fechas importantes. Sí, señor. El aniversario de la invasión a la universidad, el 9 de diciembre, Diciembre. Ujú, que fue de 1998. Viene el 20 de diciembre, que es ujú. Día de Duelo Nacional. Van a haber tendencia a tratar y respetar ese día, especialmente el alcalde El año sionista pasado Yanqui sucedió. que tenemos. Va a haber que estar alerta para defender la Alerta. memoria de los mártires, porque este tipo Ujú. quiere destruir la cultura vernacular de nuestro pueblo y su imaginario de No, lucha pero eso simbólica. sí, convocar con tiempo para que la movilización sea importante. Y el 9 de enero, y que no van a tener otro carácter que no sea el de denunciar la agresión norteamericana Correcto, en América del Sur y correcto. Y la repudiar reocupación de con toda, Panamá y repudiar la venida también. de ellos aquí, la toma de Panamá, que el presidente quiere, tuviste el discurso de la vez antepasada, donde que todos aquellos que decían que los Estados Unidos vaya, que hombre vaya, es increíble, de verdad que es increíble Y la repudiar manera ese que sale para memorándum Vende Patria, inclusive el propio mes de noviembre tiene Hay que fechas seguir con importantes, eso, sí. no solamente el 3 y el 4, sino está el 10 de noviembre, que es una fecha genuinamente bolivariana, está el 28 de noviembre, o sea que hay fechas Sí, que podemos utilizar de espacio para recalcar la necesidad de que la defensa de lo patriótico no es solamente
tocar tambores y hacer desfile, que es importante, sino defender la soberanía y la independencia como lo reclama la constitución política, que Y ahora hay obliga a algo que nuevo, todo Jorge. panameño, Jorge, hay algo nuevo. ajá, Yo pienso que debemos conmemorar el día del fallo contra la mina. también, por Sí, el supuesto, cómo no, 29 de noviembre. Sí, vamos, vamos. ¿Qué día fue? 29 de noviembre. y darle Ahí ese me falla la carácter de memoria. soberanía que el pueblo le dio en el 23. Tal En el cual. 23 recordemos que el pueblo panameño estaba inspirado en esas imágenes de los mártires de enero y entendió, tuvo una iluminación histórica de Sí. esas que vemos cuando decía Lenin que hay años en los que no pasa nada y hay semanas en las que pasan años. Y el pueblo panameño Así fue. entendió que ahí se intentó montar un mini estado en oposición al resto del país y eso trajo como resultado la derrota política y legal. Pero bien, esta lucha es permanente, ahí están los intentos, sabíamos que eso iba a suceder y bueno, tenemos que tomarle la nota y hacerle la batalla efectivamente. Y bueno, coincido con Toño en que esa fecha hay que Yo recuperarla y también. utilizar este cierre del año como preparación para ingresar al año El 26, 2026 sí. con fuerza. Recordemos que Correcto. hace un año, cuando venga el tema del 20 de diciembre, eso probablemente Trump, muy probablemente Trump, al que no le gusta que sea un día de duelo. Recordemos que sus primeras declaraciones en esta nueva etapa, porque él ha hablado de Panamá varias En veces atrás, diciembre. fue el 21 de diciembre, Sí, señor. un día después del Día de Duelo Nacional. O Sí, sea que señor. para ellos su invasión fue un acto de liberación. Entonces, que la narrativa, nosotros digamos que fue un acto invasor, fue un acto de ocupación. Eso va en contra de su ideología política. Así que muy probablemente entre finales de este año y comienzo del 26, el señor Trump nuevamente va a lanzar algunas expresiones que, que nos van a obligar a pronunciarnos en defensa de la soberanía y que lo haga, que se quite la careta, que lo Claro, haga, claro. porque cuando lo hizo ahí se encontró un pueblo y tuvo que hacer mano de la más vil represión para tratar de acallarnos, ¿no? Así que creo que es muy importante lo que dice Méndez, lo que dice Rebeca. Hay que poner en agenda ese tercer Congreso de la Soberanía panameña. Me parece que puede ser una idea fundamental de este espacio, de generando cultura en la senda del poder popular y que la dirección de los movimientos sociales y las principales tendencias opuestas al imperialismo y a las políticas neoliberales podamos definir una hoja de ruta para retomar fuerza y defender la soberanía nacional desde una perspectiva integral. Me quedé con esa Correcto. palabrita del doctor Juan Giovanni cuando habló de que la soberanía es integral, porque siempre hemos tenido un problema para a veces hablar de los derechos sociales y a la vez entonces cuestionar a Estados Unidos. Y cuando no hacemos ese nexo viene la confusión. Y Exacto. resulta que hay gente que puede decir que inocentemente o no tan inocentemente, que la oligarquía es la responsable de que nuestros derechos sociales sean insatisfechos y que entonces Estados Unidos es el país de la bonanza y de la pseudodemocracia que no va a venir a resolver nuestro problema. Entonces, en ese concepto de soberanía integral, ahí se establece el nexo común de los enemigos del pueblo en cada uno de los campos de la lucha. En el campo económico, en el campo político, en el campo social y en el campo de la soberanía nacional. Así es. Oye, bueno, siempre he estado, Jorge, aclaro, pero hoy he estado súper lúcido, ¿eh? Muy bien, camarada. No, de eso se trata, de que de los esfuerzos, los distintos esfuerzos colectivos que se puedan generar en nuestro movimiento social, surjan propuestas para la construcción de lo que tenemos que hacer. Bueno, yo pienso que el amigo Méndez, bueno, su inserción en los movimientos docentes puede ser importante para impulsar esta iniciativa Sí, del tercer Congreso de la Soberanía. Recuerdo el segundo, si no me equivoco, Otoño, fue en el 98 o fue después.
Bueno, en el 98 lo que tuvo fue lo del Monadeso, ¿no? Por Pero, nada de pero, eso. Esto pero fue se Ah, después del tiene, Congreso. y pero después Marco Van se hizo una Epa, convocatoria exacto, ya en el año 2000, o sea, ya en este exactamente. siglo, y fue el segundo. Ajá. Entonces, deberíamos pues retomar esa 95. trayectoria, ver cómo podemos ir efectivamente integrando una agenda, no convertirla en Una una agenda agenda. múltiple y que disperse fuerza, crea un solo concepto que recogiera, ¿no? Pero que sí podemos hacer un rosario de fechas, decir, bueno, de aquí, invitamos para esto otro, y entonces yo creo que la ocasión de nuestro propio Congreso Anfictiónico Popular, o sea, visto como algo Así es. Podría ser, hemisférico, metemos nuestra causa ahí adentro, no la Hay que causa poner, individual. hay que poner en agenda a Tilio, Rebeca, sí, vale. pero que no nos lo usurpen y nos traten de engañar, compañero, y lo invita a Sí, sí, sí. No, hay algún, que algún, buscar ten- otro algún, algún, mecanismo. ten- algún, algún tentáculo amanuense. Lo Sí, sí, importante sí, es sí, sí. que el compañero venga y logre Sí, eso nutrirnos, que ¿no? queremos articular. A mí me parece que debíamos plantear, ya nos lo estamos planteando en serio, ¿no? Ujú. Para el próximo año me parece que es atinente. Sí, el bicentenario popular, como dice Toma, Urge, urge. el bicentenario de los pueblos, el Claro, bicentenario anfictiónico de los pueblos. Creo que va a tener escala mundial, va a ser una oportunidad para que Panamá sea visibilizado. Es importante claro. que nos visibilicemos. Yo creo que una de las claves de la propaganda del enemigo a nivel Y ahí hablamos de continental, la ocupación norteamericana de Panamá, así de frente, claro, para que la gente lo vea, que desde eh, aquí ya vemos una gente que nos Bueno, oponemos y no somos miren, oposición. yo les lanzo una primicia. Yo estoy organizando y puede ser lo que yo estoy organizando, enmarcarlo en esta propuesta, porque tengo la posibilidad de hacerlo. Yo estoy organizando ujú. un pre-ACAS, porque tendré el Congreso de ACA en el 27, agosto del 27. Ah, Pero qué bien. por el tema de que el próximo año es el Congreso Anfictiónico, me parecía urgente y necesario para el tema de Pero, la amenaza de los Estados Unidos plantearme un pre-ACAS en el próximo año, pero Muy ese bien. pre-ACAS podía estar perfectamente articulado con nuestro... Completamente, es una tarea. Sí, 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 bueno, perfectamente lo podemos articular. a ver si lo entiendo bien, pero entendido como una actividad colateral, una reflexión académica, porque acá es una instancia académica. Claro, Sí, es una claro, instancia académica, pero, con un tema único, el tema de la claro. integración latinoamericana, Bueno, eso es importante. ¿ya? Ok. El pre-ACAS. Para el ACAS, bueno, ya es otra cosa y muy, No, muy no, no, académico, sí. ¿no? No, no, sí, solamente para garantizar que no quede como si fuera Sí, es un tampoco una. pretexto, ¿no? Un pretexto. Y una de las claves de la propaganda del enemigo es invisibilizar nuestra lucha, porque creo que a ellos les golpea cuando se ve al pueblo panameño peleando. O sea, todo el mundo está acostumbrado a ver al pueblo boliviano, al pueblo ecuatoriano, últimamente los peruanos, Correcto. en las calles. Pero cuando sale Panamá, que siempre han tratado de hacer como una tacita de paz, cuando Somos quien estudia noticias, nuestra siempre somos historia, noticias. sabe que no es así. Pero lastimosamente, bueno, a veces Son pocos los que estudian nuestra historia. los propios compañeros nuestros a veces no se guían por un concepto taquillero de la historia y no profundizan en la historia importante que tienen todos nuestros pueblos a nivel de América Latina, el pueblo dominicano, el pueblo Mira, haitiano. yo no Allá sé hay cómo experiencias que hay será, que rescatar. se los digo, yo no sé cómo será con los historiadores, con los filósofos, con los abogados, porque pues mi ámbito no es ese, pero en el ámbito en el que yo tengo relaciones internacionales, que es profesionales de la sociología, ellos llevan perfectamente claro y analizado Porque el son, recorrido estadí- de... Ah, son estadísticos también, o sea, que sí, sí, también son, sí, sí, lo lleva mucho más preciso que nosotros mismos, ¿eh? ujú, Ojo, y son tienen investigadores y estadísticos. una profunda admiración y respeto por las luchas sociales panameñas, para que lo sepan. Bueno, es que mira, yo me atrevería a decir, Méndez,
que la rebelión Z y toda esta ola de movilización empezó en Panamá. Y claro, aquí nosotros estamos en la calle de febrero. Una locura, sí. claro. Me acuerdo de esa protesta que se hizo en enero, en la 5 de mayo, cuando vino Marco Rubio, y que marcó un punto de inflexión, y desde ahí empezó la respuesta popular. Panamá Ey, inauguró nos los fuimos cables porque si no, no se noticiosos. sube esto. Ajá. Panamá inauguró a nivel internacional los cables noticiosos desde enero, febrero. La universidad del mes de Así octubre es. del año pasado estaba en la calle. Esa ha sido No, la y universidad más atacada del planeta. los Yo me analistas atrevería a políticos lo decir tienen claro, Jorge. Los analistas que solamente políticos tal vez la Universidad de Gaza, si es que queda algo por ahí levantado de universidad. y los Pero después de esa profesionales de la vaina, sociología lo chala, tenemos Ah, claro. en la Pero Universidad de Panamá. así La es. Universidad de Somos Panamá ha sido la protagonistas universidad más bombardeada del mundo. del mundo, del mundo. Así Rebeca, es. te voy a pedir un favor. Vamos a mantener un poco lo académico, porque nosotros necesitamos hacer movimiento político. Y no queremos, yo por lo menos no me interesa mucho que esto quede en un escenario de reflexión académica. No, O sea, no, por eso estamos claros. Pero gente, nos tenemos que ir porque esto va a las 5 de la tarde. Nos vemos y nos Muy escuchamos la bien. próxima semana. Esto fue Pregonando Algo, Ideas por la Cultura del Pueblo, Un Creando Poder placer estar Popular. con ustedes nuevamente. Sigamos en la Semana lucha, 44. Seguimos, camaradas. Un abrazo. Estamos solamente luchando por construyendo. la soberanía y patria libre. Sin soberanía no hay patria libre. Así es. exacto. Feliz Salud. cumpleaños, Toño. Chao, chao. Gracias, gracias. Felicidades. Gracias.